Al-Assad, el mundo tiene que adoptar una postura clara y valiente contra aquellos que financian y arman a los terroristas. El gobierno sirio condena enérgicamente los crímenes salvajes cometidos por las organizaciones terroristas en Alepo y en varios puntos del país. Fuerzas Armadas infligen cuantiosas bajas entre las filas de las organizaciones terroristas. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente Bashar al-Assad recibió en la mañana de hoy al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y la delegación acompañante. El presidente de la República, Bashar al-Assad, afirmó que el hecho de mantener silencio ante los crímenes perpetrados por los terroristas les impulsará a continuar su terrorismo. El mandatario sirio destacó que el mundo entero debe comprender el peligro que constituye el terrorismo para su seguridad y estabilidad y tienen que adoptar una postura clara y valiente contra aquellos que financian, arman y facilitan las movilizaciones de los terroristas y contra todos aquellos que ignoran la aplicación y el compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de la lucha contra el terrorismo. Al final de la reunión se acordó la necesidad de dar seguimiento a las consultas para dar con una solución política y exitosa a la crisis en Siria y restaurar la seguridad y la estabilidad en este país. Durante el encuentro, el funcionario internacional explicó al presidente que el objetivo de su visita es informarle a su excelencia sobre los resultados de sus consultas sostenidas en Ginebra con los representantes de las diferentes comunidad y componentes de la sociedad siria y abordar próximos pasos encaminados a completar su informe acerca de Siria, que será presentado al Consejo de Seguridad de la ONU a finales del próximo mes de julio. Al final de la reunión se acordó la necesidad de dar seguimiento a las consultas para dar con una solución política y exitosa a la crisis en Siria y restaurar la seguridad y la estabilidad en este país. El Consejo de Ministros sostuvo en su sesión semanal encabezada por el primer ministro, el Dr. Wael al-Halaki, y durante la cual se debatieron varios temas de interés para el país. El gabinete debatió en su sesión semanal sostenida este martes varios proyectos de ley y asuntos del sector servicios y denunció todos los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, especialmente los últimos ataques contra la ciudad de Alepo, los cuales cobraron la vida de decenas de civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos. El primer ministro Wael al-Halaki enfatizó que estos actos criminales se llevan a cabo en venganza por la firmeza del pueblo sirio, que no se ha visto doblegado ante el terrorismo, sino que continúa luchando con mayor fuerza. En este contexto, el jefe del Ejecutivo ratificó la disposición plena, efectiva e inmediata del sector servicios, incluyendo el cuerpo de servicio de urgencias médicas en todas las provincias sirias, especialmente en Alepo. Por su parte, la presidenta del Organismo de Planificación y Cooperación Internacional, Rima al-Qadri, hizo un panorama sobre sus visitas a Rusia y Kazajstán, que tuvieron como objetivo reforzar la cooperación económica y comercial entre dichos países y Siria. Amnistía Internacional criticó el silencio del mundo respecto a la difícil situación de los refugiados sirios, llamando a los países vecinos para levantar las medidas adoptadas para impedir su entrada. En una conferencia de prensa celebrada en Beirut, el secretario general de la organización, Salil Shetty, llamó a los principales países de acogida que imponen severas restricciones sobre la entrada de los refugiados sirios para aliviar estas restricciones y eximir a los refugiados de los visados o de los requisitos para la residencia. Shetty dijo que los refugiados sirios que se enfrentan a una disminución de la ayuda reducida probablemente seguirán intentando cruzar el Mediterráneo, que es la ruta marítima más peligrosa para los refugiados para poder llegar a Europa. Asimismo aclaró que el Líbano, Jordania y Turquía habían recibido a más de 4 millones de refugiados sirios desde el 2011 y ahora están cerrando sus fronteras ante los refugiados. Terroristas lanzaron este martes varios proyectiles de mortero contra los barrios residenciales de la capital, Damasco. Según una fuente policial,
10 proyectiles de mortero lanzados por los terroristas impactaron en los barrios de Al-Mezzi, Berzi, Malki y Al-Mazra en la ciudad de Damasco. La fuente informó que el ataque causó la muerte de una persona y heridas a otras 9, además de provocar daños materiales en las casas y las tiendas comerciales. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas han llevado a cabo exitosos operativos antiterroristas en las que decenas de extremistas y terroristas quedaron muertos y heridos. En el campo norte de la provincia de Hama, aviones de combate del ejército sirio bombardearon a las concentraciones de las organizaciones terroristas en varios poblados. En estas incursiones aéreas quedaron destruidos decenas de vehículos artillados y una gran cantidad de armamento de los terroristas. En el sur de Siria, una unidad del ejército liquidó e hirió a decenas de terroristas en Bushra al-Sam. Según una fuente militar, más de 100 terroristas fueron abatidos y heridos a manos de las Fuerzas Armadas y sus armas y vehículos quedaron destruidos en un operativo militar en la localidad de Bushra al-Sham, en la provincia de Daraa. Por otro lado, la Fuerza Aérea llevó a cabo ataques contra sedes de las organizaciones terroristas en la ciudad de Palmira, al este de Homs, y en las inmediaciones del campo de gas de Al-Shaer. Tropas del ejército árabe sirio y de la resistencia libanesa se apoderaron de toda la zona de Yarud al-Qalamón en la frontera con el Líbano. Una fuente militar informó que unidades militares conjuntas del ejército y de la resistencia se apoderaron de las colinas y de los cruces que constituían puntos de suministro para la organización terrorista del Frente al-Nusra y de otras organizaciones extremistas entre ambos lados de la frontera sirio-libanesa. Durante los últimos días, el ejército y la resistencia lograron, tras una serie de operaciones militares, controlar las colinas y los cruces dominantes. Según la fuente militar, se liberó un área de más de 550 kilómetros cuadrados de los terroristas del Frente al-Nusra y que dejaron atrás sus fortificaciones y sus campamentos. Lo que resta de terroristas del Frente al-Nusra y del Estado Islámico quedan bloqueados y están ya bajo el fuego del ejército y la resistencia. El ejército libanés arrestó a 4 terroristas durante una redada que llevó a cabo en la región de Beqa Occidental. La Agencia Nacional Libanesa de Noticias informó que 2 terroristas sirios fueron arrestados en la zona de Hamedlus y los otros 2 en la localidad de Jib Jenin. El ejército libanés había detenido el lunes a 3 sirios sospechosos de ser integrantes de organizaciones terroristas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el apoyo de su país a Siria, pueblo y dirección para hacer frente al terrorismo que amenaza al mundo entero. Maduro declaró que estamos contra el terrorismo que se apunta contra Siria y apoyamos al pueblo y al hermano gobierno de Siria en su lucha contra el terrorismo, señalando que la amenaza del terrorismo es una amenaza a todo el mundo, sobre todo de Europa, que debe revisar su política hacia Siria. El presidente Maduro llamó a trabajar para encontrar una solución política a la crisis en Siria y a su reconstrucción, haciendo hincapié en que aún hay una oportunidad para que los países de la OTAN y de Europa para evitar la repetición del escenario libio cuyas repercusiones amenazan a Europa. Tropas conjuntas del ejército iraquí y del Cuerpo de Voluntarios del Pueblo han continuado sus combates contra los terroristas de la Organización del Estado Islámico. En este sentido, la Fuerza Aérea iraquí destruyó 5 vehículos del Estado Islámico en la provincia de Saladino, al noreste de Bagdad. Entre los municipios de Samarra y Diyala, aviones iraquíes destruyeron sedes y concentraciones de la organización terrorista, eliminando a varios de sus integrantes.
Por su parte, el Ministerio de Defensa iraquí informó que 22 terroristas que fueron eliminados en ataques de los aviones de la coalición en las provincias de Al-Anbar y Ninawa. En respuesta a las agresiones que lanza el régimen de Riad sobre el territorio de Yemen, el ejército yemení eliminó 43 soldados saudíes de la región de Yazan, al suroeste de Arabia Saudita. El ejército yemení, con el apoyo del movimiento popular Ansar Allah, lanzó durante la madrugada de este martes varios misiles Katyushka contra una posición militar saudí en la provincia de Al-Tuwal, además de dejar bajas mortales en las filas de las fuerzas del régimen saudí. Arabia Saudita no para de bombardear distintas partes de Yemen desde el pasado 26 de marzo y dirige un gran número de sus ofensivas contra las infraestructuras de su vecino sureño, con el fin de obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria al país árabe más pobre del mundo. Según la ONU, la agresión militar a Yemen ha provocado la muerte de al menos 1000 civiles. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Al-Assad: el mundo tiene que adoptar una postura clara y valiente contra aquellos que financian y arman a los terroristas. El gobierno sirio condena enérgicamente los crímenes salvajes cometidos por las organizaciones terroristas en Alepo y en varios puntos del país. Fuerzas Armadas infligen cuantiosas bajas entre las filas de las organizaciones terroristas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.